Bueno, muchachos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Muy bien, comenzamos entonces. Generalidades de lo que es el examen físico. Vamos a hablar de examen físico e inspección general, que es lo que más quiero hacer énfasis. Y algunos datos relevantes que hay que tener en cuenta para hacer un buen examen físico. Ya saben que el examen físico es ese acto que realizamos nosotros como médicos, ¿sí? Al momento de atención de la consulta externa, al momento de la atención de paciente en urgencia, al momento de atención de paciente en sala de hospitalización, al momento de atención en el domicilio, al momento de atención en un centro de cuidados crónicos, en algún centro de cuidados de pacientes de la tercera edad, ¿sí? No lo hacemos en el centro comercial, porque esa tendencia también ocurre. No lo hacemos en el taxi, porque siempre el taxista nos quiere robar la consulta. Ahí no hacemos nosotros este acto, ¿sí? La idea con este acto es que nosotros a través de nuestros órganos de los sentidos, visión, audición, tacto, ¿sí? Podamos complementar esto con la utilización de elementos o dispositivos que nos faciliten, ¿sí?, poder establecer parámetros de normalidad en el funcionamiento orgánico, ¿sí? Y conociendo esos patrones de normalidad, nosotros podemos detectar, obviamente, cuando hay alteraciones en este funcionamiento en el contexto patológico de cualquier situación que presente un paciente, ¿sí? Con respecto al tórax, ¿sí?, nosotros primero vemos al paciente, cómo ingresa a la consulta, ¿sí? Si llega caminando por sus propios medios, si llega en silla de ruedas, si llega en camilla, si llega consciente, si llega con alteración de ese estado de conciencia, ¿sí? Y si llega con alteración del estado de conciencia, ¿quién lo acompaña? ¿Quién va a ser la fuente de la información? Luego nos acercamos al paciente y tomamos los signos vitales y empezamos la palpación, ¿sí? Y después escuchamos. Primero ver, luego tocar y por último escuchar. ¿Qué es escuchar? Auscultar. El paso del aire en todo el sistema respiratorio y el paso de fluidos, en este caso, de la sangre por todas las cavidades, ¿sí?, del organismo. Entonces, en el tórax, nosotros primero hacemos inspección, después hacemos palpación, después hacemos percusión y después hacemos auscultación. Esto para el tórax. Para el abdomen, como ya se los dije en la clase, primero hacemos inspección, auscultación, palpación y percusión, precisamente para no aumentar los movimientos peristálticos con la palpación antes de la auscultación. Nosotros hacemos dos tipos de inspecciones. Una inspección general y una inspección específica. La inspección general nos permite sacar información que muchas veces nos orienta al diagnóstico de la patología, ¿sí?, del paciente. Por ejemplo, si vemos un paciente que llega en una camilla con la cabecera elevada en posición semisentada, que llega con coloración azulada, llega con acrocianosis, llega con retracciones torácicas, llega taquineico, ¿sí?, y llega con edema en miembros inferiores, ya eso lo estamos nosotros observando. Y lo más seguro es que estemos pensando que posiblemente el paciente presente una insuficiencia cardíaca y que no tolere estar en decúbito porque presenta ortornea. Entonces, lo más seguro es que tenga una insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, que esté haciendo un edema pulmonar y que eso limite el paciente que esté totalmente acostado y que sea la responsable de los síntomas de dificultad respiratoria y que sea la responsable de los trastornos en la perfusión. Y por eso está con acrocianosis y está con edema. Entonces, eso es la inspección general, pero ya vamos teniendo una aproximación diagnóstica.
nosotros vemos el hábito constitucional del paciente. Si es un paciente brevilíneo de baja estatura, si es un paciente normolíneo, un paciente longilíneo. Si nos llega un paciente con hábito constitucional marfanoide, un paciente de 2 metros, con aranodactilia, o sea, con dedos largos, ¿sí? Con pectum excavatum, o sea, con el pecho deprimido, y llega con dolor torácico opresivo, lacinante, retroesternal, que se irradia a la espalda y se irradia a la región lumbar, y ese paciente vamos a sospechar solo por su hábito constitucional y las manifestaciones que refieren a la enfermedad actual, que posiblemente tiene una disección de la aorta. El estado nutricional influye. Si vemos un paciente obeso, que es hipertenso, diabético, y llega con dolor torácico opresivo, retroesternal, que se irradia cuello de intensidad 10/10, de inicio súbito, vamos a pensar que ese paciente, por su hábito constitucional de obesidad, debe tener un síndrome coronario agudo. Si es un paciente, como les decía, que llega con alteraciones en la coloración de la piel, si llega con livideces, o sea, con tinte mormario o sobre las piernas, se llega con acrocianosis, llega con la piel fría, pálida, sudorosa, es un paciente que está en un estado de shock, que puede ser séptico, cardiogénico, ¿sí? Hipovolémico, por la causa que sea, pero ya estamos viendo que hay alteraciones en la perfusión sistémica. Si es un paciente que viene con fascia agónica, con fascia álgida, que viene con la mano puesta en el pecho, en la región del precordio, y con el tronco inclinado hacia adelante, en la posición de Levin, es un paciente que puede tener un síndrome coronario agudo o una pericarditis. Si es un paciente que presenta alteraciones en la marcha, ya que no camina o que tiene aumento de la base de sustentación o que perdió la fuerza en miembros inferiores y está con dificultad respiratoria y tiene pérdida de reflejos, ya es un paciente que puede tener un síndrome de Guillain-Barré. Entonces, miren, esa inspección general nos puede dar información sobre la patología del paciente. Ya para la infección específica, pues obviamente ya nos dirigimos al tórax, abdomen, sistema nervioso central, extremidades, y entonces ya vamos analizando cada parte del cuerpo humano. En la palpación, obviamente, evaluamos la sensibilidad que tenga el paciente al dolor, ¿sí? La textura de la piel, ¿sí? La temperatura de la piel, la forma en caso de que presente alguna masa, si es alguna masa quística, si es algún nódulo, si es alguna masa dura, pétrea, ¿sí? El tamaño de la masa, ¿sí? Si es aproximado, no es que van a acomodar una cinta métrica y van a medirla, ¿no? Usamos nuestros dedos. Yo sé que si junto mi dedo índice y mi dedo medio tienen 3 centímetros, entonces ya yo sé que esa distancia tiene 3 centímetros, entonces puedo usarla para medir la masa y dar un dato aproximado, no exacto. La consistencia, si es blanda, si es dura, si es pétrea, ¿sí? Si es fluctuante, ¿ya? En el caso que seguramente ya ustedes vienen de ginecología, la situación, cómo está el feto con respecto al eje longitudinal de la mamá, ¿ya? Los movimientos que presenta el área explorada, entonces los arcos de movilidad de las articulaciones, si hay alguna deformidad, si hay alguna luxación, si hay alguna fractura. Entonces eso lo hacemos en la palpación. Esa palpación puede ser mono o bimanual, superficial y profunda. Entonces eso lo evaluamos en la palpación. En la percusión, escuchamos básicamente estos 5 sonidos. No tiene sentido ya porque no los están escuchando, pero sepan que la sonoridad o resonancia es el sonido de la percusión de un pulmón normal. La hipersonoridad o hiperresonancia es el sonido de un pulmón hiperareado, o cuando hay un síndrome de interposición aérea, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando hablemos de EPOC,
crisis asmática, neumotórax, ¿sí? Donde vamos a tener alteraciones en la resonancia normal de los pulmones. La matidez es el sonido cuando percutimos estructuras sólidas, cuando percutimos líquidos, cuando percutimos masas, cuando percutimos consolidaciones. Que cuando percutamos el hígado vamos a escuchar un sonido mate, cuando percutemos un derrame pleural vamos a escuchar un sonido mate, cuando percutamos una telectasia vamos a escuchar un sonido mate, cuando percutamos una consolidación neumónica va a ser un sonido mate, cuando percutamos el corazón va a ser un sonido mate, ¿ya? La submatidez es un sonido de transición que tiene una tonalidad un poco más baja que la matidez y muchas veces es el sonido que se escucha entre la transición de la sonoridad pulmonar y la matidez hepática, ¿sí? O la sonoridad pulmonar y la matidez cardíaca, ¿sí? Entonces se escucha este sonido de submatidez. Y el timpanismo, que es un sonido que se produce al percutir la víscera hueca, cuando percutimos la cámara gástrica en el espacio de Traube en el tórax, cuando percutimos el ángulo esplénico del colon en el hipocondrio izquierdo o el ángulo hepático del colon en el hipocondrio derecho, ¿sí? Escuchamos ese sonido de timpanismo. Algunos libros tienden a decir que timpanismo es lo mismo que hiperresonancia o hablan de hiperresonancia timpánica para cuando se refieren al neumotórax, pero son sonidos totalmente diferentes. Y la auscultación, que ya utilizamos el fonendoscopio como ayuda complementaria, ¿sí? Nos permite escuchar los fenómenos acústicos que se producen por el paso de fluidos, en este caso de la sangre, en las cavidades cardíacas y en los grandes vasos, del aire a través de la laringe, la tráquea, los bronquios y los sacos alveolares, y los peristalsis en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Entonces ahí usamos la auscultación. Confiabilidad de esos datos del examen físico, hay varios factores que influyen para que nosotros podamos tener un buen examen físico. Y es que se presentan, siempre se van a presentar. Nadie está exento de esto, de que tengamos algunas discrepancias, ¿sí? Entre varios observadores, o sea, varias personas evaluando el mismo hallazgo clínico y pueden haber interpretaciones diferentes. O que el mismo observador no esté seguro de lo que está escuchando, de lo que está viendo, de lo que está palpando, de lo que está percutiendo. Entonces, estas discrepancias van a estar influenciadas por algunos factores, ¿sí? Que van a depender del examinador, van a depender del paciente y van a depender del entorno. Entonces, en cuanto a las que dependen del examinador, está la variación biológica de los órganos de los sentidos. Si tenemos problemas nosotros en la visión, de pronto no podemos analizar bien la inspección del paciente, entonces de pronto necesitamos gafas. Si tenemos problemas auditivos, no vamos a poder escuchar bien, ¿sí? Entonces, eso, si tenemos alguna limitación, una discapacidad física que nos permita hacer palpación bimanual, de pronto una desmembración o alguna amputación de alguna de las manos, ¿sí? Entonces vamos a tener, y eso obviamente influye. Yo trabajaba con un compañero que tenía desarticulado su brazo izquierdo y hacía examen físico y tomaba la presión y todas esas cosas y hacía palpación y todo eso y escribía en la computadora todo con su mano derecha y lo hacía bien y era rápido porque aprendió a sacarle ventaja a su discapacidad y a utilizar otras herramientas. Estamos acostumbrados como médicos
hacer inferencias. Y eso es un error muy común en la práctica diaria, porque la idea no es hacer inferencias, sino buscar evidencias. Yo creo que tiene una masa, ¿no? Hay que buscar la masa y palparla y definirla y describir su localización topográfica. ¿Ya? No, es que yo creo que tiene un soplo, es que hay que escuchar el soplo, ¿no? Sí, mira, si escuchas aquí el foco aórtico, tiene un soplo sistólico 3/6 que se irradia cuello. ¿Ya? No es que yo creo que lo tiene, no, no es que yo creo, es porque lo estoy evidenciando y lo estoy demostrando. Muchas veces hay puntos de corte estrictos, y sí, por eso en la percusión no puede haber un sonido, no puede haber un vallenato, no puede haber una salsa, porque esos sonidos no existen. Existen los que ya yo les describí y son así. No, pero es que no sé si es una resonancia, una hiperresonancia o un timpanismo. ¿No? Tiene que entrar en alguno de esos, porque no hay otro sonido diferente. Muchas veces tenemos hallazgos de patología que no entendemos. De pronto en el interrogatorio nosotros pensábamos que era una neumonía y terminó siendo una pericarditis. ¿Y cómo así? Si el paciente llegó con dificultad respiratoria, fiebre, ¿sí? Taquipnea y tos con movilización de secreciones. Y yo creo que es una neumonía. Y vamos a ver que encuentro que en la auscultación tengo un roce pericárdico. Y eso es de pericarditis. Y de pronto las patologías se presentan de forma muy similar, pero que el examen físico ayuda a dilucidar mejor el panorama y establecer mejor el diagnóstico. Y algo de lo que yo no quiero que ustedes caigan es en la incompetencia, en el desconocimiento, porque ese es otro de los principales factores. Si yo no hago un buen examen físico, ¿cuándo voy a establecer un diagnóstico? La tendencia hoy en día es a revisar todo desde la computadora. Lo ven al paciente y ya enseguida deducen el examen físico. No, este man debe tener ruidos cardíacos normales, los pulmones están claros, ventilados, sin ruidos agregados, el abdomen es blando, despresible, no masa, no megalia, no irritación peritoneal, no tiene edema. Ya entonces escriben todo el examen físico sin tocar al paciente. Y eso es grave, muchachos. Eso es grave. Eso es lo que yo quiero evitar, que ustedes no entren en esa mediocridad. Porque eso yo lo he visto. Yo lo he visto y mucho, más de lo que quisiera. Entonces, eso depende del médico, del paciente, de las variaciones biológicas del paciente. Si el libro dice que el choque apexiano se encuentra en el quinto espacio intercostal con línea paraesternal izquierda, con línea medioclavicular izquierda, y tengo un paciente con dextrocardia y tiene el choque apexiano del lado derecho, ese es el paciente que tiene una variación biológica y eso no es culpa de nosotros. ¿Ya? Si el paciente llegó con dolor en región lumbar, fiebre, y náusea y vómito, y pensamos que era un cólico renal y era un apéndice retrocecal, eso es una variación del paciente, no es culpa de nosotros, y lo que tenía era una apendicitis. Pero el dolor era en región lumbar, no era en la fosa ilíaca derecha, no tenía signos de Bloomberg positivo, no tenía signos de irritación peritoneal. Nos equivocamos, pero por lo menos pensamos que podía ser algo que está dentro del contexto diagnóstico del paciente. Lo que les decía hace un momento, cuadros clínicos diferentes de una misma enfermedad. Si el paciente viene con fiebre, tos y disnea, puede ser una neumonía. Si el paciente viene con fiebre y tos sin disnea, puede ser una neumonía. Si el paciente viene con fiebre y disnea sin tos, puede ser una neumonía, porque la patología se puede presentar de diferentes formas. Dependemos mucho de la memoria del paciente. Claro que sí. ¿Qué nos dice? De que el paciente a veces no se acuerda de los síntomas cuando empezó la enfermedad. ¿Sí? Entonces lo que ocurre es que de pronto la enfermedad empezó hace 3 meses y el señor se acuerda de los síntomas de la última semana y se pierde información. Entonces en la historia clínica se diseñó la herramienta de la revisión por sistemas.
Uno ahí comienza a preguntarle al paciente sistema por sistema qué otros síntomas puede presentarse. Y eso nos ayuda a complementar la enfermedad actual. Ah, claro que sí, doctor, yo me acordaba, sí, sí. En ese momento yo empecé con eso, claro, sí, sí. Y a ustedes complementan más esa enfermedad actual. Por eso la revisión por sistema la comparan con la red de los trapecistas. Si esa red no está, el trapecista se suelta del trapecio y cae al piso y se muere. Pero si tiene la red, hay una alta probabilidad de que no le pase nada. Entonces, nuestra red de trapecistas es la revisión por sistema, para que no se nos escape nada. Y factores ambientales que también influyen. ¿Sí? De pronto el paciente no sabe definir el dolor. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Lo que ustedes intentan, pero mire, es como si le estuvieran apretando el pecho, no, es como si lo estuvieran pulsando, no, es como si le ardiera, no, es como si se estuviera quemando, no, es que no sé cómo es el dolor. Eso ya ustedes están sujetos a la interpretación del paciente y eso no lo pueden cambiar. Uno de los errores donde no deben caer es la falla en la comunicación. Uno de los grandes pilares del éxito de la historia clínica es una buena relación médico-paciente. Si ustedes rompen y quiebran esa relación médico-paciente, no van a llegar a un diagnóstico. Entonces, eso es lo que hay que cultivar desde el momento mismo en que nuestro paciente acude a nuestra consulta, acude a la urgencia, acudimos nosotros a la sala de donde está hospitalizado, a su domicilio. Y otro que también es muy frecuente, que de pronto no sabemos utilizar los instrumentos para el examen físico. No sabemos usar el brazalete de tensiómetro, nos colocamos las ojivas al revés en el fonendoscopio. No utilizamos el cono adecuado para una otoscopia. ¿Ya? Entonces, esos factores no tenemos la luz adecuada. El ambiente de una urgencia es un ambiente donde está el familiar insultando al de admisiones porque no le han atendido a su paciente, donde está el bebé llorando, donde está la gente hablando, donde está el politraumatizado con el dolor de la fractura. Entonces no es el ambiente ideal. ¿Ya? Entonces vamos a tener algunas alteraciones que influyen en esa parte ambiental del examen físico. ¿Qué hacemos nosotros para esto? Pues lo ideal es tener un ambiente adecuado. Si yo tengo que mover mi paciente para otro consultorio para escuchar mejor, lo hago, siempre y cuando esté en condiciones. Ser muy preciso en buscar los datos más confiables de ese examen físico y de ese interrogatorio que me lleven a un diagnóstico más rápido. No es que le van a preguntar en la urgencia a un paciente con dolor torácico, mire, ¿y usted se puso la vacuna de la polio cuando tenía 5 años? Esos son datos que no van a orientar a nada. ¿Ya? Pero sí preguntarle, ¿usted fuma? ¿Usted consume alcohol? ¿Ya? ¿Usted es hipertenso? ¿Usted es diabético? ¿Tiene familiares con enfermedad del corazón? Y esos datos sí hay que preguntarles. Porque si el paciente fuma, ingiere alcohol, es hipertenso, es diabético y el papá tiene enfermedad coronaria, lo más seguro es que el paciente tenga un infarto y tenga enfermedad coronaria. Por eso hay que buscar evidencia y tratar de no hacer inferencias. ¿Ya? Usar los auxiliares técnicos. Nuestros principales auxiliares técnicos son las referencias anatómicas. Se localiza en el cuarto espacio intercostal con línea paraesternal izquierda. Eso es una dirección muy clara y precisa. Se localiza en la región infraclavicular derecha. Se localiza en la cara lateral izquierda del cuello. Esos son datos precisos. Y lo más importante de todo esto es fortalecer la relación médico-paciente. Esto es importantísimo. Esto es lo más importante que tiene que haber en un examen físico. La confianza que deposita ese paciente en ustedes ya va respaldada por el respeto que ustedes le dan a ese paciente. Eso es sobre lo que hay que trabajar. En la inspección general, ya entrando en materia, primero evaluamos el estado de conciencia. Para evaluar el estado de conciencia, utilizamos algunas escalas.
la escala de Glasgow, la escala de Four. La escala de Glasgow tiene 3 aspectos a valorar, que es la respuesta motora, la respuesta ocular y la respuesta verbal. Dependiendo de esa respuesta, nosotros damos una puntuación y dependiendo de esa puntuación, nosotros podemos evaluar el estado de conciencia del paciente. Esta es una escala diseñada para el trauma, para clasificar el traumatismo craneoencefálico, pero que la hemos extrapolado nosotros a todos los aspectos de la medicina para tratar de definir el estado o nivel de conciencia del paciente. Podemos saber si un paciente está alerta, si está somnoliento, si está nubilado, si está estuporoso o si está en coma, dependiendo de la puntuación del Glasgow. Si un paciente que tiene signos de muerte cerebral, nos lo puede decir Glasgow, ¿sí? El contenido de conciencia va muy pegado de la orientación autopsíquica y alopsíquica. Preguntarle el nombre del paciente, dónde vive, la fecha de nacimiento, su número de documento de ser posible, con qué personas vive, qué fecha es, dónde se encuentra en el momento, para saber si el paciente está orientado en persona, espacio y tiempo. Y eso nos da información sobre ese estado cognitivo del paciente. Actitud y postura. ¿Sí? Si vemos que es un paciente que viene con fiebre, dolor torácico y adquiere la posición de plegaria maometana, que ya los que van a hablar de pericarditis nos hablarán de qué consiste eso. Sí, ya sabemos que el paciente puede tener una pericarditis. Si es un paciente que no tolera el decúbito porque presenta ortornea, ya sé que puede presentar ese paciente. Si es un paciente que llega con posición de Levine, ya sé que puede presentar ese paciente. Entonces, dependiendo la postura, si el paciente está en decúbito activo, decúbito pasivo, si se coloca decúbito lateral, porque mejora la dificultad respiratoria. Entonces, eso nos orienta a la patología del paciente. Ya les había dicho el hábito constitucional, brevilíneo, normolíneo o mediolíneo y longilíneo. Y la fascia, esa cara, esa expresividad que tiene el paciente, muchas veces también nos orienta. Algunos ejemplos los vamos a ver acá. Paciente masculina, paciente femenina, 35 años de edad, raza mestiza, viene con mialgias, artralgias, ¿sí? Pérdida de peso, ¿ya? Y comienza con este exantema macular confluente, localizado en la región malar bilateral con descamación. Esto es un paciente con eritema malar, en una paciente con sospecha de probable lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Esto es una paciente con una fascia botagada, con pérdida de la cola de la ceja, ¿sí? Si se dan cuenta, es una fascia depresiva, pero la paciente viene aumentando de peso, cursando con estreñimiento, la piel se le pone fría, viene con edema en miembros inferiores. Esto es una paciente con una fascia mixedematosa, una fascia hipotiroidea. Esto es una paciente que viene con cambios en la coloración de la piel. Una paciente que tiene una fascia ictérica con escleras ictéricas puede tener una hepatitis, puede tener una colangitis, puede tener una coledocolitiasis, una colelitiasis, ¿sí? Entonces, es una paciente con una fascia ictérica. Este es un paciente que viene con pérdida de peso, temblor, palpitaciones, ¿sí? Y aumento, pues, si se dan cuenta, protrusión del globo ocular bilateral con quemosis, que es el edema, ¿sí? Eso que ven ahí se llama quemosis.
que es edema de la córnea. Miren el globo ocular cómo se protruye, ¿sí? Eso es esoftalmo, ¿sí? En un paciente con una afasia hipertiroidea, ¿sí? La paciente de al lado es una paciente en carita de luna llena, ¿sí? Si se dan cuenta, no sé si lo alcanzan a ver en sus computadores, tiene eritema malar. Muchas veces esto es consecuencia del tratamiento crónico con corticoides en un paciente lúpico que desarrolla un síndrome de Cushing, ¿sí? Es una fase cushinoide. Esta es otra paciente con eritema malar. Si se dan cuenta, no sé si lo ven en sus computadores, ¿sí? Una paciente lúpica también. Si se dan cuenta, este paciente tiene este globo ocular más cerrado, ¿sí? Es un paciente que parece que estuviera tratando de despertarse o tratando de abrir los ojos con mucho sueño, pero tiene tosis palpebral, ¿sí? Y si a este paciente le hacemos la prueba del test de hielo, le aplicamos hielo sobre este párpado y este párpado comienza a abrirse enseguida. Eso en un consultorio nos orienta a pensar en un paciente que venga con dificultad para tragar, con disfagia orofaringia, ¿sí? Que posiblemente sea un paciente con una miastenia. Esta es una fase miasténica. Si se dan cuenta, este paciente tiene la cara alargada, tiene una cosa que se llama dolicocefalia, ¿sí? Miren, los labios son bastante gruesos, los pabellones auriculares, miren hasta donde llegan, tienen orejas grandes, tiene una nariz grande, ¿sí? Tiene un poco de hipertelorismo, tiene el mentón prominente, tiene macrognatía y seguramente la lengua tiene macroglosia, o sea, la lengua grande. Y esto es un paciente que en estos momentos tiene un vendaje, un taponamiento nasal anterior. Es posible que haya sido por un trauma, pero lo más seguro es que una paciente que tiene una fascia acromegálica le hayan hecho una resección transesfenoidal de un adenoma hipoficiario, que es una lesión bastante frecuente en los pacientes con acromegalia, ¿sí? Entonces, esto es una fascia acromegálica. Una fascia caquéxica, una paciente pálida, con pérdida de masa muscular, atrofia muscular, endoftalmo, ojos hundidos. Miren cómo se ve la prominencia de los arcos cigomáticos, el globo ocular, ¿sí? Deprimido, pálida completamente. Miren cómo se observan los haces del músculo esternocleidomastoideo a nivel cervical. Una paciente de VIH, tuberculosis, paciente oncológica, paciente desnutrido, una fase caquéxica. Miren, este es otro paciente con una fase deprimida, se dan cuenta, distímico. Esta es una fase depresiva o una fase hipotiroidea, pero no tiene pérdida de la cola de la ceja. Seguro esta la saben, un paciente con una fase mongólica, ¿sí? Tiene macroglosia, hipertelorismo, ¿sí? Miren la distancia que hay entre los dos epicantos. Implantación baja de las orejas, ¿sí? Ambos tienen una fase de Down, una fase mongólica. En esta paciente podemos sacar varias conclusiones. Una paciente producto de violencia familiar, ¿sí? Pudo haberle pegado al esposo, tiene hematomas perioculares, digo, periorbitarios. Puede tener una celulitis periorbitaria bilateral fácilmente, pero lo que estamos viendo es un Chagas, ¿sí? Un paciente con enfermedad de Chagas, o el signo de Romaña, ¿sí? Pero miren que podemos analizar otros contextos clínicos de la paciente, ¿sí? ¿Qué más hay que evaluar? El estado nutricional de la paciente. Para eso nos valemos del peso y la talla, ¿sí? Y sacar el índice de masa corporal, y con eso nos orientamos. Algunos coadyuvantes puede ser el perímetro abdominal en los hombres y en las mujeres, ¿sí? Ya sabemos que si sobrepasa esto, pues obviamente son pacientes que tienen sobrepeso u obesidad. Con respecto al índice de masa corporal, pues
Si está entre 19 y 25 es un peso normal. Si está por debajo de 19 es un paciente de bajo peso. Si está por encima de 25 hasta 29 es un paciente que está sobrepeso. Yo tengo 28.7. Y si está por encima de 30 es un paciente que está obeso. Si está por encima de 35 es obesidad mórbida. ¿Ya? Si está por encima de 40 es un hiperobeso. Ya eso son otras cosas, pero ya son todas connotaciones patológicas. Si es un paciente que tiene un índice de masa corporal por debajo de 18, un paciente que está con bajo peso, pues hay que buscar las causas. Siempre hay que buscar causas endocrinas, el hipertiroidismo, la diabetes, el VIH, la tuberculosis, la sepsis, los tumores, cáncer, las enfermedades oncohematológicas. Obviamente trastornos malabsortivos, ¿sí? Falta de aporte. Las pérdidas renales de proteínas y obviamente la anorexia y la bulimia, que son dos trastornos que hay que analizar por descarte. Primero hay que descartar las otras causas de pérdida de peso. El estado de hidratación también es importante, ¿ya? Porque nos permite determinar alteraciones del medio interno y el balance hídrico del paciente. Hay que establecer si el paciente está sobrehidratado o está deshidratado. Entonces ahí nos ayudamos de los edemas. Si es un paciente que presenta edema porque tiene exceso de líquido, puede ser un edema localizado, como el que vimos en la paciente con la celulitis periorbitaria. Eso en contexto, obviamente, si está con eritema, si está con calor, pues son signos inflamatorios. ¿Sí? Si es un edema facial, ¿sí? Y edema en miembros inferiores, o sea, un edema generalizado, hay que pensar en una insuficiencia cardíaca, hay que pensar en un paciente con cirrosis, hay que pensar en un paciente con insuficiencia renal. Si un edema en la zona de clivio, un edema sacro, pues obviamente está relacionado con trastornos en la perfusión, signos de falla de bombo, ¿sí? Si un paciente con edema generalizado, siempre hay que buscarle la causa. Y si además de eso tiene serositis, o sea, tiene derrame pericárdico, derrame pleural y tiene ascitis, pues hay que buscar el contexto. Porque puede ser, como les decía, una cirrosis, una insuficiencia renal, un síndrome nefrótico, una insuficiencia cardíaca, un estado de desnutrición por pérdida de proteínas, ¿sí? Y si es un paciente con signos de deshidratación, que puede estar hipotenso, ¿sí? Que puede estar taquicárdico, y que en la palpación vamos a encontrar el signo del pliegue positivo, o sea, vamos a hacer un pellizco y la piel va a demorar en regresar a su estado normal, que va a tener las mucosas secas, ¿sí? Que va a tener anhidrosis, o sea, no va a tener sudoración, con axilas secas, globos oculares deprimidos, endoftalmos, va a tener la taquicardia, va a tener taquifigmia, va a tener hipotensión por el shock hipovolémico, dependiendo cuál sea la causa de la deshidratación. Y obviamente va a disminuir el ritmo diurético porque va a aumentar la retención hidrosalina para tratar de mantener la volemia. Y van a haber alteraciones en el estado de conciencia, muchas veces por el estado de deshidratación o por desbalances electrolíticos. Hay una hiponatremia, ¿ya? Y eso puede producir encefalopatía en los pacientes. La evaluación de la piel, pues, acuérdense que la piel es la capa que nos cubre prácticamente, es el tejido más grande, el órgano más grande que tiene el cuerpo es la piel, ¿sí? Entonces vamos a tener lesiones localizadas, confinadas a una parte específica del cuerpo, en las regiones acrales, en las zonas expuestas al sol. Entonces eso es importante porque nos orienta, ¿sí? Vamos a tener pacientes con distribución bilateral homogénea, con distribución universal, con distribución a lo largo de las líneas de clivaje, una distribución difusa o una distribución unilateral. Entonces, todo depende de la localización de esas lesiones, que pueden ser varios tipos de lesiones. Acá se las voy a mencionar. Máculas, pápulas, placas. Yo acá siempre les recomiendo el libro del Manual de Exploración Física de Moffitt, en la parte del capítulo de dermatología, o en la dermatología de
¿cómo se llama? Ahora me voy a acordar el nombre del autor. Pero el Manual de Exploración Física de Mosby es un libro viejito, pero que tiene un atlas de fotos importante, sobre todo en el tema de la piel, para que sepan lo que es una mácula, una pápula, una placa, una vegetación, un nódulo, un tumor palpable, una vesícula, una ampolla, una pústula, que la diferencia entre estas tres, más allá del tamaño, es el contenido. La vesícula tiene menos de 2 centímetros, la ampolla tiene más de 2 centímetros, ambas pueden ser de contenido líquido, cetrino. La pústula es de contenido purulento, generalmente son vesículas, ¿sí? Pustulosas, ¿ya? Que son lesiones pequeñas con contenido purulento. La escama es un poquito más gruesa, la queratosis es más fina, no confundirla con la liquenificación, que es, ambas son descamaciones blanquecinas finas. ¿Sí? La costra, dependiendo si es una costra hemática, si es una costra mielicérica, ¿sí? La escara, que ya es una lesión de la piel directamente, la grieta, igual, pérdida de sustancia por quemaduras o por abrasiones, ¿sí? La atrofia que va teniendo la piel, los músculos, la esclerosis, la liquenificación y definir las cicatrices, si es hipertrófica, si está plana, si está deprimida, si está normocrómica, está hipercrómica, tipocrómica, todas esas cosas hay que definirlas. Y configuraciones de algunas lesiones, que eso pues obviamente va a depender del contexto clínico del paciente, ¿sí? En cuanto a los síntomas que pueden estar relacionados con la piel, está el prurito, ¿sí? No me coloquen rasquiña en la historia clínica, coloquen prurito, ¿sí? Ese prurito puede ser localizado o puede ser generalizado. Si es localizado es más fácil, porque si es prurito anal vamos a estar relacionado con parasitosis intestinales. Si es prurito vulvar, con vaginosis. Si es prurito en las zonas donde hay folículos pilosos, con una dermatitis seborreica. Si es un prurito localizado en alguna parte de la piel, puede ser un eczema, ¿sí? Si es en la región de los pliegues interdigitales o en la... Ya la coloco aquí. Sí. Como les decía, si es en los pliegues inguinales, en las zonas interdigitales, prurigo. Entonces, cuando es localizado es más fácil. Cuando es generalizado, pues dependiendo si hay lesiones dermatológicas específicas o inespecíficas, por lo menos si hay máculas levantadas o pápulas en caso de una urticaria, si hay pápulas decapitadas por una escabiasis o si hay liquenificación por un líquen plano simple, ¿sí? Si hay lesiones que son inespecíficas, entonces ahí sí, por descarte, por prurito senil, por el embarazo, por, por el aumento de la, de la distensión uterina. La uremia produce prurito, la insuficiencia renal. La cirrosis produce prurito, ¿sí? El hipotiroidismo, las parasitosis, algunos fármacos como reacciones alérgicas. Entonces hay que establecer si es localizado o generalizado. Y en cuanto al exantema, que es cuando le va a llegar el paciente, no es que tenga un brote en la piel, no, es exantema, hay que definir varios aspectos, la edad del paciente, ya, si ha tenido viajes, de dónde viene procedente, cómo ha ido evolucionando ese exantema, si está relacionado con algún medicamento, si hay algunas enfermedades de base, ¿sí? Si lo ha tenido antes, cómo está, qué lesiones la componen ese exantema, dónde está localizado, si está con algún otro signos, ¿sí? Entonces, así nos vamos a orientar un poco más.
Y siempre tratar de buscar la causa. Hay de origen viral, bacteriano, medicamentoso, por enfermedades del colágeno o por reacciones de hipersensibilidad, como lo que es la enfermedad del suero. Entonces, siempre buscar una causa, porque acuérdense que la piel muchas veces es la que nos da las primeras manifestaciones de cualquier enfermedad. ¿Sí? Muy bien, muchachos. ¿Preguntas? No, doctor, por lo menos yo no tengo ninguna duda. Bueno, muchachos, les di un espacio, pero parece Doctor, que no hay sí, preguntas. yo le iba a Digan. hacer, lo que pasa es que usted comentó que hay enfermedades que tienen diferentes cuadros clínicos, o sea, dependiendo del paciente. Ajá, y si por lo menos uno se equivoca en el diagnóstico, ¿eso no trae consecuencias para uno después o cómo se justifica uno No, eso? doctor, porque para eso usted no me habla de diagnóstico, usted me habla de impresiones diagnósticas. ¿Ya? Por eso la historia clínica solo les da el 85% máximo de diagnóstico de la enfermedad. Pero, ¿qué hace usted? ¿Ya? Usted complementa con los estudios de laboratorio y de imágenes. Y así llega al 100%, la mayoría de las veces, no siempre. Por ejemplo, paciente llega con fiebre, disnea, tos, expectoración hemoptoica, y usted ausculta estertores crepitantes en la base pulmonar derecha, y usted encuentra que el paciente tiene matidez a la percusión en la base pulmonar derecha, y usted encuentra que las vibraciones vocales están disminuidas en la base pulmonar derecha, y escucha estertores crepitantes en la base pulmonar derecha, ya lo dije. Y usted dice, no, que es una neumonía, pero hemoptisis. ¿Será que la neumonía produce hemoptisis? Esto es lo raro. Esto está raro, ¿ya? Porque viene con fiebre, todo con expectoración y viene con hemoptisis también. Y a veces presenta vómito. O a veces presenta un esputo numular. ¿Ya? Usted no se está equivocando. Usted está haciendo una observación de unos hallazgos clínicos del paciente. Entonces usted coloca, mi impresión diagnóstica es una neumonía de la comunidad. Y usted viene y le hace una radiografía y observa una lesión cavernosa, una caverna. Y usted viene y amplía su interrogatorio y le dice al paciente, no, doctor, es que hace como 4 meses yo vengo perdiendo peso. Y a veces en las noches me da un escalofrío. Y yo estuve en Tierra Alta. Ah, ya. Entonces, cuando usted ve la radiografía, usted vuelve a interrogar al paciente y usted comienza a pensar en otra cosa. Este paciente puede tener tuberculosis. ¿Ya? De pronto no estoy seguro, el laboratorio que reporta no tiene anemia, no tiene trombocitopenia, tiene leucocitosis con neutrofilia, tiene una proteína C reactiva elevada, tiene una eritrocimentación elevada. Este paciente tiene reactantes de fase aguda. Entonces usted le hace una tomografía a ese paciente y efectivamente ve una lesión tipo caverna en la base del pulmón derecho.
Y este paciente puede tener un complejo de Ghon ahí, sí, puede tener una neumonía por tuberculosis. ¿Ya? Entonces usted viene y le pide una PPD, la prueba de tuberculina, ¡puf! Y le sale positivo. Y este paciente ya tuvo contacto con tuberculosis. Entonces le hace un BK esputo seriado y efectivamente encuentra el bacilo de Koch en las 3 muestras de esputo. ¿Qué pensó usted inicialmente? Una neumonía bacteriana por tuberculosis. No se equivocó, doctor. ¿Me hago entender? Pero si usted, Sí, ese señor, paciente, sí, lo comprendo. en el mismo cuadro, viene y me dice, no, este paciente tiene un infarto del miocardio. Ahí sí estamos como que graves. Porque el cuadro clínico nunca tuvo dolor torácico, no tiene factores de riesgo coronarios. Esta clínica no encaja. El electrocardiograma es normal. Las enzimas cardíacas son normales. ¿Por qué voy a seguir pensando que es un infarto? ¿Sí ve? Entonces yo no pretendo que ustedes solo hagan diagnóstico con la clínica. Eso es imposible. Algunas veces sí es posible, pero no siempre. Para eso son los estudios complementarios. Para eso es la medicina interna. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, aclaraciones, algún comentario, alguna sugerencia? ¿Está todo claro? Ya revisen después el archivo. Y mañana vemos infarto agudo del miocardio. ¿Quiénes exponen mañana? Dayana Moreno y María Fernanda. Bueno. Ok, doctor. ¿Cómo van con el tema? ¿Ya está listo ya? Sí, doctor, ya desde anoche empezamos a organizar Excelente. todo lo que nos pidió para poder Muy bien, recibir doctor. mañana sin ningún inconveniente. Ok, excelente. Bueno, mañana veremos, doctora. Y ese sacrificio se ve reflejado en la presentación. Bueno, doctor, muchas gracias. Bueno, muchachos, nos vemos mañana. Si no hay ninguna otra duda, esto fue una base sobre lo que deben organizar la presentación, inspección, palpación, percusión, ocultación, explicar cada cosa. Y verán a ver que no se les va a olvidar nunca en la vida, pero nunca es nunca. Ah, claro, si el dolor se produce porque hay... ¿Por qué se produce el dolor? No le puedo decir eso porque ya le estoy embarrando la exposición a la doctora. Pero ¿cuál es la causa directa del dolor torácico? ¿Por qué se produce? ¿Por qué tiene esas características? Claro, porque pasa esto, esto y esto. Y a partir de ahí se libera tal cosa. Y a partir de la liberación de tal cosa se estimula tal cosa. Y al estímulo de tal cosa hay una respuesta sobre eso. Magnífico. ¿Por qué se va para el hombro izquierdo y no se va para la pierna derecha? ¿Por qué será que se va para el hombro izquierdo y no para el hombro? Esas cosas hay que preguntarse. ¿Por qué el paciente con pericarditis cuando inclina el tronco hacia adelante se le alivia el dolor y el del infarto no? ¿Qué pasará ahí? Esas cosas hay que preguntarse. Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes busquen. Y eso es lo que ustedes tienen que saber. Así que, las cartas están sobre la mesa, doctores. Así que cualquier duda que tengan, me la van preguntando. ¿Listo? Listo, doctor. Bueno, Señor. muchachos, que tengan buen día. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Bueno, pues, Gracias por el día. bien. Gracias. Chao, doctor.